Pues mire, aquí hay muchas cosas que se podrían decir. En primer lugar, la educación pública en el mundo ha sido el elemento fundamental para la democracia y para construir sociedades igualitarias. La educación pública francesa, por ejemplo, muestra que ha construido un país mucho más igualitario, con todos los problemas que pueda tener, pero hoy es una sociedad muy igualitaria. La educación pública es sinónimo de esfuerzo por meter y juntar a toda la gente y que se eduque de la misma manera. Eso por un lado. En segundo lugar, a mí lo que me sorprende de la expresión del presidente Uribe es que él tiene un profundo desprecio por el Estado. Todo lo que es Estado, sobre todo si no es el Estado que comparte sus principios, sino el Estado en general, él lo desprecia. Pero al mismo tiempo, él lo que está haciendo en Colombia es controlar al Estado. O sea, el Estado que a él le interesa es el Estado de él. Y ahí sí volvemos a la frase de Luis XIV, l'État c'est moi, el Estado soy yo. Si el Estado no es el de él, en donde se enseña la seguridad democrática, la confianza inversionista, todo lo que su idea, su ideología promueve, entonces hay que acabar con él. Esto es un error terrible y esto lo que demuestra es que las contradicciones del presidente Uribe son espantosas y lo grave es que no hacemos sino hablar de él, cuando deberíamos estar hablando de muchas otras personas, de esa gente que está tratando verdaderamente de construir democracia. Hay que defender la educación pública y atacar esta postura absurda y contradictoria del presidente Uribe. Usted que ha sido educador, que ha trabajado pues en educación y que ha trabajado en el arte y que del arte ha aprendido muchísimo, porque el arte también ha sido un instrumento de adoctrinamiento. ¿Cómo ve esta posición, esta propuesta, Santiago? Bueno, lo que pasa es que cualquier intento por direccionar la educación o por direccionar el arte suele fallar, ¿no? Sin ir más lejos, Álvaro Uribe Vélez es exalumno de Carlos Gaviria, ¿no? Lo que quiere decir que no por tener un presidente de izquierda un profesor de izquierdas sale de izquierdas, ¿no? No por tener un profesor que sea de derechas va a salir de derechas. Y estamos olvidando además un montón de hilos que se tejen en el entramado de la educación, porque la educación es una gestión de afectos sobre todo. La educación, cuando uno está con un profesor, el profesor ejerce sobre uno una influencia que va por lo afectivo, que está directamente relacionado con la manera en que uno empieza a querer o no una materia, si uno le coge placer a la lectura, si no le coge placer a la lectura, pero no necesariamente está ligado a lo que uno termina opinando al final de su vida, ¿no? Y mantener lo público como no solamente como un aparato estatal que está compuesto de una serie de gastos, ¿no?, que están encaminados a un fin, sino lo público como un aparato de garantía de libertades fundamentales, pero además de garantía de vocaciones, como en el caso de la educación, le permite a uno tener una mejor calidad de educación. Es lo mismo que con la prensa, ¿no? Una prensa libre puede ser buena o mala, como dice Camus, pero una prensa que no es libre solo puede ser mala, y con la educación es igual. Si la educación no es libre, siempre va a ser mala. No importa qué tan técnica sea, no importa cuántas maestrías y doctorados tengan los profesores, eso nunca va a terminar influyendo en la información que reciben. Al contrario, son los sesgos y los límites y las áreas de omisión las que terminan dañando la educación como un todo, y eso puede pues dar al traste con la educación pública, con la educación privada, con lo que quieran, ¿no? Pensar que no se adoctrina o que es malo tener una opinión política y que eso no pasa en la educación privada, pues es estar pensando realmente en otra vez, no haber ido a un colegio en mucho tiempo. ¿Cuál es la doctrina de la educación privada? Ninguna. Yo soy exalumna de los Andes, toda mi familia es de los Andes. Y yo soy una gran crítica de que la educación en los Andes no está formando líderes, líderes sociales, está formando excelentes CFO, CEO, todos estos grandes protagonistas del sector privado, lo cual está muy bien, pero no hay ese compromiso de entre esa élite crear esos nuevos líderes, ¿sí?, con una visión mucho más democrática de lo que es Colombia. Entonces también en el sector privado hay adoctrinamiento. Hay claramente un direccionamiento hacia ciertos sectores para desarrollar esos sectores del sector privado, por ejemplo, lo cual no está mal. Pero entonces, ¿dónde se genera este liderazgo que no piensa en cuánta plata voy a ganarme yo, en el emprendimiento que es más o menos usted defiéndase como pueda?
sino en qué debe hacer una sociedad para construir una democracia, para homologar una sociedad. Entonces, que no me venga con el cuento de que entonces los puros son los del sector privado y los malos son los del sector público. Entonces, ¿por qué él quiere ser dueño del sector público? Porque él es el dueño en este momento del sector público en Colombia. Sí, es un asunto, yo creo que de degradar para dominar. Obviamente Álvaro Uribe sabe que él no va a poder acabar con la educación pública, pero sí existe un interés que seguramente es económico, como todo en el fondo, que puede ser simplemente dar un propósito o dar un sentido a acabar con una serie de presupuestos para la educación. Si uno degrada la educación pública y si uno programa a la gente para el pesimismo en torno a lo público en general, es mucho más fácil que la gente acepte que los dineros de lo público se desvíen hacia otros fines. Entonces, si se le quita plata a FECODE, si se le quita plata en general a la educación, porque la educación está adoctrinando y porque la educación lo que se hace es meter ese argumento dentro de un cauce de discurso. Y ese cauce de discurso me parece que tiene como fin degradar para dominar, es decir, la gente queda con una imagen negativa negativa de la educación y de los educadores, y por eso permite en su fuero interno no le demos plata a la Universidad Nacional, debemos que se acabe de caer, no le demos, en cambio hagamos el Serpilo paga y démosle a la Universidad de los Andes una financiación gigantesca que ahora no se llama así, pero de todas maneras todo es una filosofía pero muy contradictoria. Entonces preguntémosle, si le cae tan mal el Estado, suéltelo, hermano, ¿sí?